Seguridad. Un tema muy relevante para todas las personas y muy influyente en la forma de administrar las empresas actualmente. Esto debido al compromiso que se tiene de proveer las condiciones adecuadas a los colaboradores y disminuir los riesgos que afecten gravemente a las operaciones. Debido a esto debemos reconocer que la seguridad no es cuestión de suerte o azar, sino de aplicar prevención en nuestra forma de trabajar. En este video presentamos una lista de 10 condiciones de seguridad tomando como referencia a la empresa Productos Alimenticios Diana de El Salvador, la cual se dedica a la producción y distribución de productos alimenticios como boquitas saladas, dulces, galletas y conos. Primero, hablaremos de las condiciones generales que se aplican en cada uno de los establecimientos de la empresa. Para esto hay que considerar escenarios de amenazas, ya que permiten plantearnos preguntas como: ¿permiten el diseño de las instalaciones una rápida y segura evacuación de los trabajadores? En esta ocasión tenemos que la empresa Diana cumple con los parámetros para un establecimiento seguro, ya que en caso de que ocurra un inconveniente, la estructura de las instalaciones facilita la pronta y segura movilidad. Pero, ¿cómo lo logra? Los establecimientos poseen puertas de emergencia que tienen apertura hacia afuera con su respectiva señalización. También tienen solidez en las estructuras del almacén, techos sin desperfectos, sistemas de ventilación eficiente, pasillos con circulación adecuada ya que están libres de obstáculos y también tienen pisos no resbaladizos. En cuanto a las condiciones de las oficinas, se presenta la siguiente pregunta: ¿los elementos utilizados se encuentran en buenas condiciones? En este punto la empresa provee de sillas en buen estado, se asegura de que haya una altura adecuada de la pantalla de las computadoras en la oficina, brindar tiempos de descanso para los empleados, otorgar bodegas para guardar insumos y de que haya una temperatura adecuada en la oficina, garantizando de esta forma que los empleados tengan las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo y su bienestar físico y mental. Continuando con las condiciones de seguridad de la empresa Productos Alimenticios Diana, tenemos la categoría sobre el manejo y almacenamiento de mercancía. Nos hacemos la pregunta si los racks de la empresa Diana están en buenas condiciones y según nuestra experiencia realizando horas prácticas en sus instalaciones, podemos decir que sí reúne todas las condiciones necesarias en cuanto a los racks. Esto debido a que respetan los límites de apilamiento en cada uno de ellos y de alguna forma poder evitar caídas de los productos, daños en los racks y principalmente daños en sus empleados. Así como también podemos decir que la empresa Diana es responsable proporcionando un mantenimiento continuo a todos los racks de la empresa. De igual forma, la empresa Diana provee la información necesaria a todos sus empleados sobre condiciones alérgicas que puedan sufrir en algunos casos, que estos se pueden presentar por la manipulación de productos y se les garantiza la disponibilidad de herramientas adecuadas para realizar las actividades en su trabajo. Otra de las categorías sobre las condiciones de seguridad que hemos incluido es la señalización. Y si nos preguntan si la empresa Productos Alimenticios Diana tiene en sus instalaciones señales o advertencias de seguridad, nosotros podemos mencionar las señalizaciones que posee. Por ejemplo, mantienen señalizadas las salidas y vías de evacuación. Tienen señalización entre el paso de personas y la maquinaria. Posee señalización correspondiente sobre los riesgos eléctricos. Tienen señalizaciones que prohíbe fumar en bodegas de archivos y almacenes de la empresa. Y también tienen señalización para poder ubicar rápidamente los botiquines de primeros auxilios en casos de accidentes que sufran sus empleados. Los cuadros eléctricos disponen de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. Para la empresa Productos Alimenticios Diana SADCB, asegurar de cumplir con la protección adecuada en las instalaciones eléctricas es sumamente importante. Mediante la no conexión de los conectores desnudos, evita sobrecargar los enchufes en las instalaciones, como también evita deslumbramiento directo por la luz natural o artificial. Los dispositivos de iluminación velan que estén siempre en un buen estado, realizando un mantenimiento periódico mediante las inspecciones reglamentarias en función de las características de la instalación y su utilización. Maquinaria automotriz y herramientas. Los operadores cuentan con lo necesario para desarrollar sus actividades de forma segura y legal dentro de la empresa.
Productos Alimenticios Diana SADCB asegura de tener a los operadores más idóneos para poder desarrollar las actividades dentro del almacén y que estos a la vez cuenten con los equipos de trabajo en las mejores condiciones. Esto a través del cumplimiento que todos conozcan y puedan poseer una licencia para el manejo de maquinaria automotriz, como también la capacitación previamente al trabajador para que pueda utilizar la maquinaria o el equipo de trabajo que implique algún riesgo, como también velar por las maquinarias móviles que éstas cuenten con la señalización de retroceso auditiva y visual. Se realiza el mantenimiento constante de las maquinarias y equipos para prevenir los riesgos de mal funcionamiento. Se cumple con la programación de revisiones y limpiezas periódicas de las maquinarias y equipos, como también desechar el uso de las herramientas que están dañadas o defectuosas hasta que son reparadas o reemplazadas. Esto todo para evitar que las situaciones peligrosas a los trabajadores y las actividades que se desarrollan sean sin ningún conveniente dentro de la empresa. Vehículo de distribución. Este punto es uno de los más significativos para la seguridad en la empresa, puesto que es la actividad principal de la distribuidora Diana, y en esta se pueden dar muchos inconvenientes si no se siguen las medidas de seguridad adecuadas. Es por lo que se hace la pregunta: ¿se siguen los protocolos de seguridad que garantice el buen funcionamiento de las unidades de transporte? A lo que Diana toma las consideraciones siguientes: inspecciones y mantenimiento regulares de las unidades. Los vehículos son inspeccionados antes de iniciar su ruta de distribución y al finalizar. Se aseguran de que funcionen las alarmas de reserva y que puedan ser escuchadas. Se controlan los límites de peso y acondicionamiento de la carga. Se usan los cinturones de seguridad. Esto para velar por el bienestar y seguridad de los trabajadores y también evitar el daño de los vehículos de distribución. Seguridad del personal e instalaciones. En este punto engloban las condiciones de seguridad para las personas en el momento que se desarrollan sus operaciones, y podemos decir que Diana cumple este punto ya que tiene disponibilidad de botiquines. Cada trabajador en el almacén posee casco, zapatos industriales, chalecos reflectantes, guantes, fajas de lumbar. Cada trabajador de limpieza y mantenimiento dispone de los equipos antes mencionados y además lentes de seguridad, guantes para solventes, mascarilla de polvo, mascarilla para solventes. Para comprobar las condiciones en cuanto a la limpieza, se puede generar la pregunta: ¿las áreas de trabajo cumplen con las condiciones ambientales y de higiene más adecuadas para los trabajadores? A lo que podemos responder que Productos Alimenticios Diana desarrolla este punto por medio del ordenamiento de las áreas donde se desarrollan los trabajos. Disponen de comedor para los trabajadores que consumen alimentos en ese lugar. El comedor cuenta con las condiciones mínimas exigibles como mesas y sillas con cubiertas de material lavable. Se elimina también regularmente la basura y cualquier desecho. Están limpios y libres de obstáculos los pasillos. Se realiza limpieza diariamente. Se proporciona también contenedores para los desechos y son usados. Las instalaciones están libres de insectos y roedores. Se cuenta con adecuado sistema para el lavado de manos y otros cuidados que se desarrollan para la limpieza. En cuanto a los instrumentos de prevención de riesgo, podemos decir que Productos Alimenticios Diana desarrolla ese punto con los siguientes parámetros de cumplimiento, como lo son el desarrollo de planes de evacuación ubicados adecuadamente, están los números telefónicos de emergencia al alcance, se cuenta con el reglamento interno de higiene y seguridad, hay un comité de seguridad y salud ocupacional. El comité y sus delegados se reúnen como mínimo una vez por mes o cuando ocurre algún accidente. Se mantienen también registro de las lesiones ocurridas. Se informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos laborales y los métodos de trabajar seguramente. También se capacita a los trabajadores sobre las nuevas implementaciones de medidas de protección del nuevo equipo, entre otras. Realizando la revisión completa de las condiciones de seguridad de la empresa Diana, se obtiene como un resultado que el 99.2% de estas son cumplidas en su totalidad, de acuerdo con las regulaciones emitidas en El Salvador a través del Ministerio de Trabajo, de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y también con los instrumentos de prevención de riesgo que la empresa Productos Alimenticios Diana ha elaborado y han sido aprobados.
mostrando de forma breve en este video algunos de los aspectos importantes que tanto esta empresa como otras deben tener en consideración y evaluarlas de forma periódica para garantizar que las condiciones son seguras en sus instalaciones y también garantizar el bienestar de sus empleados.